tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los árboles binarios. Y bueno, un árbol binario es una estructura de datos que organiza información en forma de un árbol. Por ejemplo, este dibujo, podemos ver que todo sale de este punto. A este punto le vamos a llamar raíz y va a tener sus nodos. Cada uno de esos nodos puede tener más nodos y esa básicamente es la estructura que vamos a estar ocupando en programación. ¿Para qué nos ayuda? Bueno, pues las búsquedas, aunque antes no lo crean, y si mi profesor no me mintió, pues las búsquedas de Google anteriormente, al inicio, se hacían con árboles para que fueran muy efectivas, claro, en su momento, hace muchos años. También, pues lo que podemos ver es un sistema jerárquico que, por ejemplo, está como el padre y aquí van bajando algunos elementos y se va formando una jerarquía. ¿Esto dónde lo vemos? Pues en nuestras carpetas. Por ejemplo, una carpeta puede contener otras carpetas que contienen más carpetas y así nos podemos seguir yendo. Ahí se ocupan los árboles binarios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando con un árbol binario? Como habíamos dicho, tenemos el primer nodo y cada nodo va a tener un elemento izquierdo y derecho, pero el primero que agreguemos se va a llamar raíz. Vamos a ponerle algo así. Este va a ser raíz. Generalmente los árboles binarios los vamos a manejar con elementos que se pueden comparar y pues en esta ocasión lo vamos a hacer con números. Por ejemplo, yo voy a agregar como mi primer elemento a mi árbol un 2. Entonces este 2, al momento que yo lo agrego como no hay nada, se va a convertir en raíz. Si yo agrego otro número, lo que va a hacer el árbol binario es que si yo, por ejemplo, agrego un 3, este 3 va a decidir algo. Si el número es mayor, se va a ir a la derecha, y si el número es menor, se va a ir a la izquierda. Entonces, por ejemplo, aquí el 3 quedaría del lado derecho porque pues el 3 es mayor que 2. Entonces por eso se va a ir del lado derecho. Si yo agregara un 1, vamos a agregar un 1, va a empezar aquí y va a decir ok, este es menor, sí, ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a agregarlo del lado izquierdo. Vamos a agregar otro número. En este caso va a ser el número 6. Y en este caso el número 6 va a quedar de este lado. En cada nodo se pueden agregar en izquierda y derecha. Por ejemplo, aquí yo, por ejemplo, ahorita quiero agregar el nodo número 6, que va a quedar del lado derecho. Del lado izquierdo yo no tengo más opciones, porque del lado izquierdo solamente podría ir un 2, que ya está aquí. Y de este lado pues tampoco podría ir un 2, porque ya está aquí. Pero bien, si yo mi siguiente número que agrego es un 5, este número 5 se va a agregar de este lado y luego si agrego un 4 se va a agregar de este lado y si agrego un 7 se va a agregar de este lado. Y así es como vamos a estar agregando elementos a nuestro árbol binario. Es muy interesante y vamos a empezar a verlo en código. Antes de irnos a ver los ejemplos, como podemos ver, entra aquí y si aquí se puede, va a hacer la operación. Va a entrar aquí, si no se puede, se va a ir al siguiente, se va a ir al siguiente y se va a ir al siguiente. Va a ejecutar la misma operación en cada nodo. Entonces vamos a estar viendo algo muy interesante, algo muy abstracto que se llama recursividad. Y bueno, la primera clase que vamos a estar viendo, que es la base de todo, se llama nodo. Este nodo es el que va a contener un valor
y va a tener un nodo izquierdo y un nodo derecho, que es lo que estábamos comentando, que son estos. Si es un valor más alto que el nodo que se está comparando, se va a ir a la derecha, y si es más bajo, se va a ir a la izquierda. Tenemos las operaciones principales. La primera pues es insertar nodos. ¿Cómo insertamos un nodo? Bueno, lo primero que tenemos que ver, y esto siempre que usemos recursividad, siempre que hagan algo con recursividad, tengan en cuenta que tiene que haber algo que detenga la recursividad. Y en este caso, esta es la condición que lo va a detener. En caso de que el nodo sea nulo, entonces vamos a crear el nodo. ¿Qué es lo que decíamos? Por ejemplo, cuando no hay nada en el árbol, lo primero que vamos a crear va a ser el elemento raíz, porque todo es nulo. Pero si ya empezamos con la recursividad, entonces supongamos que ya tenemos raíz. Y esta raíz yo le agrego un número y dice, bueno, ya no es nulo. Vamos a checar ahora si el valor es menor, se va a ir a la izquierda. Si el valor es mayor, se va a ir a la derecha. Que aquí entra la recursividad porque va a ejecutar la misma operación pero en el siguiente árbol. En el siguiente nodo, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Entra primero, agregamos un 1. Vamos a agregar un 5. Este se va a volver raíz. Entonces, como ya se volvió raíz, vamos a agregar ahora un 2. Y como es menor, se verá a la izquierda. Pero ¿qué va a volver a ejecutar? Dice, bueno, si a la izquierda es nulo, entonces voy a crear un nodo. Y es lo que va a hacer. Y se va a posicionar aquí. Y aparte el nodo que se regrese, pues se va a poner del lado izquierdo del nodo actual. En este caso, este es el nodo actual. Si yo agrego un 3, pues sigue siendo menor, pero aquí es mayor. Entonces se va a poner del lado derecho del nodo 2. Es decir, entra aquí, es menor, y luego va a volver a entrar aquí. Vamos a aplicar otro insert, y este va a entrar aquí. Y como ya es nulo, se va a crear el nodo y se va a asignar a este. Es un poco abstracto, pero es la forma en que funciona la recursividad. Vamos a ver otro ejemplo con el 5 y ahora voy a agregar un 6. Se tiene que agregar del lado derecho. Entonces va a checar primero. ¿Es menor? Pues no. ¿Es mayor? Sí. Entonces va a asignar el nodo que quede. Es decir, cuando ya sea nulo, va a crear un nodo y lo va a asignar al nodo actual del lado derecho. Es decir, entra, ya existe el 5, sí, entonces se va a ir por este camino. Pero de este lado ya el nodo derecho del 5 es igual a null. Entonces en este punto va a crear el nodo y se lo va a asignar al 5 del lado derecho, que es lo que estábamos viendo aquí. Esa es la forma en que funciona. Luego la búsqueda. Recordemos que tiene que estar buscando, y aquí es donde se ahorra mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si tenemos un nodo muy complejo, por ejemplo, vamos a crear esto. Y esto no es muy complejo, claro. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un 8. Tenemos un 6. Y de este lado, pues tenemos un 3. Tenemos un 2 y tenemos un 4. Y de este lado pues tenemos un 7. Entonces vamos a suponer que este es nuestro árbol. Y ahora lo que va a hacer es que va a buscar. Primero va a checar. Esto nos va a regresar un booleano. Lo primero que va a checar es que si el nodo es nulo, pues no existe ningún valor. Es decir, esto cuando aplica, cuando el árbol está vacío o cuando ya hizo todo el recorrido del árbol. Después, ¿cuándo va a retornar un true? Pues cuando encuentre el valor. Y estas dos son las condiciones de parada para que nuestra recursividad no se siga.
porque si la recursividad se sigue, pues se va a acabar la memoria de pila y nos va a dar una excepción de memoria. Bueno, ¿qué pasa si sí puede ir recorriendo el árbol? Lo primero que va a hacer es checar el lado izquierdo, que digo, aquí se puede checar de los dos lados, pero, bueno, se puede empezar por cualquier lado, pero si checa el lado izquierdo, entonces es menor, pero no es el mismo valor. Y aquí se tiene que volver a buscar, pero agarrando como base el nodo izquierdo. Es decir, si por ejemplo empieza aquí, vamos a buscar el 4. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo donde buscamos el número 4, ¿qué es lo que pasa? Entra el 5, dice, ok, ¿este es menor? Sí. Aquí es donde se acorta mucho la búsqueda, porque todo esto ya lo va a descartar, ya no tiene que buscar en todos los elementos. Por eso antes era tan bueno usar una búsqueda con árboles. Bueno, regresando al punto, es que si por ejemplo aquí entraba el 4, es menor a 5, entonces, aquí entraba el 4 y es menor a 5, entonces se va a ir del lado izquierdo y va a decir, ok, en este punto, ¿qué es lo que está pasando? Es la primera, entramos aquí, si es menor, entonces le vamos a pasar el nodo izquierdo, este es el nodo izquierdo, y ahora vamos a comparar con este, ¿es mayor o menor? Entonces el 3 es menor que el 4, es decir, se va ahora de este lado y le va a pasar su nodo derecho y va a volver a buscar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este ya es igual y va a entrar en este punto y va a retornar verdadero. ¿Qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, quisiera buscar ahora el número 1? Bueno, con el número 1, lo que va a pasar es que igual, bueno, vamos a buscar un número que no existe. Vamos a buscar el número 9. Para este punto, entonces va a entrar aquí y dice, ok, ¿es mayor? Sí. Entonces vuelve a buscar, pero ahora busca sobre el nodo derecho. Le va a pasar el nodo derecho, que tiene el valor de 8, y va a decir, bueno, en este punto el 9 sigue siendo mayor que el 8. Entonces, aquí no hay nada. Tenemos un nulo. Entonces, aquí va a entrar, por ejemplo, a este punto igual, pero ya, el nodo derecho del 8 es nulo, entonces se va a retornar por este punto y ya no sigue buscando. Es muy eficiente esta búsqueda por árboles. Y este es un árbol binario, pero se pueden hacer búsquedas con otros tipos de árboles que son un poco más complejos y que igualmente son muy fáciles de ejecutar. Y la memoria es muy baja la que se ocupa. Esa es la búsqueda. Y bueno, para el recorrido, aquí en el recorrido simplemente vamos a imprimir todos los valores del árbol en orden. Y como en orden, pues simplemente si es menor, bueno, nos vamos a ir de menor a mayor, entonces queremos que imprima el nodo izquierdo, después que imprima el valor que se tiene y que se vaya por el nodo derecho. Y aquí, si ya no se encuentra ningún valor, va a retornar nulo. Aquí estamos usando recursividad con el nodo izquierdo y recursividad con el nodo derecho y estamos ejecutando la acción, porque si no, no va a imprimir nada. Y con esto estamos ejecutando la acción que queremos que ocurra, que es la impresión. Y básicamente eso es cómo funciona el árbol binario. Vamos al código. Bueno, ya en el código lo que podemos ver para empezar es la clase nodo, que como habíamos dicho tiene el nodo izquierdo y el nodo derecho. Estos dos van a formar parte de la clase binary tree, que prácticamente es la que ejecuta toda la magia. Entonces el binary tree va a tener solo la raíz. Esta raíz va a estar enlazada con elementos a su izquierda y a su derecha, que a la vez van a tener enlazados otros elementos. Y por ejemplo aquí en el insert, pues es lo que decíamos. Para el primer elemento, entonces
todo es nulo y el raíz se va a crear con este elemento, con el primero que agreguemos. Pero ¿qué pasa si agregamos otro elemento? Ahorita raíz, por ejemplo, si agregamos un 5, pues va a ser raíz 5, pero sus nodos izquierdos y derechos van a ser nulos. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora agrego el 4, va a tener que irse del lado izquierdo y como su nodo al final es nulo, pues va a agregar el 4 como nodo número izquierdo del número raíz, que es el 5. Y si yo agrego un 7, pues se va a ir del lado derecho y como el nodo derecho de la raíz es nulo, pues ahí va a agregar el 5 y al final va a estar retornando los valores que vaya agregando. Aquí pues empezamos la búsqueda desde la raíz. Es por eso que tenemos la función que exponemos, pero realmente la que hace toda la chamba pues es esta función privada para que no se empiece desde otro nodo. Con eso estamos restringiendo eso, que siempre empezamos a buscar desde la raíz. Aquí pasa lo mismo, siempre vamos a empezar a buscar desde la raíz y es lo que comentábamos, que si encuentra un valor es true y si no encuentra nada, es decir que el último nodo que recorra es falso, pues ya no va a encontrar nada. Entonces, si el valor que queremos buscar es menor que la raíz, pues se va a ir del lado izquierdo y va a empezar a buscar del lado izquierdo, descartando todo el lado derecho, y así se va a ir hasta encontrar el valor. Y va a estar haciendo la recursividad hasta que caiga en una de estas dos opciones, que estas son nuestras funciones, nuestros elementos, condiciones de parada de nuestra recursividad. Y lo mismo aquí, vamos a empezar a imprimir desde la raíz y vamos a imprimir primero los nodos izquierdos, que son los menores, y luego los nodos derechos. Y bueno, aquí está un ejemplo muy básico, que vamos a insertar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, pero podemos cambiarlos, por ejemplo el 5, luego el 3, el 8, el 2, el 4, el 6 y el 7, que es el ejemplo que estábamos viendo. Aquí lo vamos a imprimir en orden y posteriormente vamos a buscar el nodo número 3 y vamos a ejecutarlo. Aquí está, ya los imprime en orden. Y por ejemplo vamos a buscar el número 9, que fue el que no encontramos. Y listo. Como pueden ver, se ejecuta súper rápido. Son elementos, claro, son muy poquitos, pero pues cabe recalcar que cada que se va a la izquierda o derecha está descartando muchos elementos. Y bueno, con esto termina el tutorial. Les agradezco muchísimo y seguimos con próximos tutoriales. Que tengan excelente código y hasta luego.